Cajera humilla a un anciano por su lentitud, sin saber que es el fundador del supermercado. El supermercado La Central estaba a reventar. Eran las 6:30 de la tarde, la hora en que la ciudad entera parecía haber elegido el mismo lugar para comprar. Carritos chocaban en los pasillos, los altavoces repetían promociones y el murmullo de las filas largas creaba una especie de zumbido colectivo. En la caja número 6, la fila parecía eterna. Un anciano de cabello blanco y pasos lentos avanzaba con dificultad. Se llamaba Alberto, tenía 82 años, y esa tarde había salido a comprar lo indispensable: pan, arroz, un poco de fruta y una botella de leche. Normalmente no hacía las compras. Su cuidadora, Carmen, siempre lo acompañaba, pero un imprevisto la obligó a ausentarse ese día. Alberto, con su abrigo marrón y una bolsa de tela colgada al hombro, decidió hacerlo por sí mismo. Apenas puso el primer producto sobre la banda transportadora, la cajera lo observó con impaciencia. Lucía, una joven de 26 años, llevaba toda la jornada atendiendo sin pausa. El cansancio y el mal humor se le reflejaban en la cara. Tamborileaba los dedos sobre la caja registradora, esperando que el anciano pusiera el resto de sus compras. Pero Alberto era lento. Sus manos temblaban ligeramente al sacar los productos de la mochila. Colocó una manzana, luego el paquete de arroz, con cuidado excesivo, como si temiera que todo se rompiera. La mujer detrás de él miró el reloj con fastidio. «Dios mío, qué lentitud», murmuró. Un hombre de traje que también esperaba en la fila agregó en voz alta: «Esto pasa siempre. Deberían tener una caja exclusiva para estas personas». De inmediato, alguien más respondió, una madre de 2 niños pequeños que sostenía bolsas y parecía exhausta. «Pues esta caja es preferencial. Él tiene derecho a estar aquí y tomar su tiempo». La primera mujer bufó. «¿Derecho? Algunos trabajamos todo el día y necesitamos llegar a casa». Las miradas comenzaron a volverse hacia el anciano. Alberto, nervioso, intentó acelerar sus movimientos. El pulso le jugó una mala pasada. La botella de leche resbaló de sus manos y cayó al suelo. El líquido blanco se extendió en una mancha vergonzosa sobre las baldosas. La cajera puso los ojos en blanco. «Perfecto», exclamó con ironía. «Ahora tendremos que limpiar todo esto». El rostro de Alberto se encendió. Lo siento», dijo en voz baja, agachándose con torpeza para intentar recoger la botella rota. «Déjelo», ordenó Lucía con un tono áspero. «No empeore las cosas». Algunos en la fila rieron entre dientes. Alguien murmuró: «Exacto, viene a retrasar a todos». La mujer de la fila cruzó los brazos y levantó la voz. «¿No se dan cuenta que está solo? Podría ser su abuelo. Un poco de paciencia no les haría daño». La tensión aumentaba. La fila murmuraba como una olla a presión a punto de estallar. Ernesto, cada vez más nervioso, trató de apresurarse, pero en el intento se le cayó también una bolsa de manzanas. Las frutas rodaron por el suelo, chocando con los pies de los clientes. Lucía, la cajera, explotó: «Esto es un supermercado, no una guardería». El anciano se quedó quieto, paralizado. Su respiración era agitada, los ojos humedecidos. Nadie sabía que, en realidad, desde que enviudó, evitaba salir solo y aquel día había reunido el valor porque necesitaba comer algo fresco. En ese instante, una voz grave interrumpió el alboroto. «¿Qué está pasando aquí?». Era Julio, el gerente de la tienda, un hombre de unos 45 años, alto, con expresión de autoridad. Su presencia hizo que la fila entera se callara de inmediato. Caminó hasta la caja, observó el charco de leche y las manzanas desperdigadas, luego miró a Lucía con seriedad. «Explíqueme», ordenó. Lucía se encogió de hombros, tratando de justificarse. «Este señor está demorando a todos y, bueno, mire lo que hizo». Julio volvió la vista hacia el anciano, y en ese momento lo reconoció. Se le aflojaron los hombros, como si el tiempo retrocediera. «No puede ser», susurró. «¿Don Alberto?» El anciano levantó la mirada, sorprendido. «¿Tú eres... Julio?» El gerente asintió conmovido. «Claro que sí. Fui cajero aquí hace 20 años. Usted me dio mi primer empleo. Usted fundó esta tienda». El silencio fue absoluto.
Los clientes en la fila se miraban unos a otros con asombro. Lucía abrió los ojos, boquiabierta, sin poder articular palabra. Julio se adelantó, tomó del brazo al anciano con respeto y ternura. «Señores», dijo, dirigiéndose a todos, «este hombre es el creador de la central. Gracias a él existe este lugar. Gracias a él yo estoy aquí, y muchos de ustedes han trabajado o compran aquí desde siempre». Alberto sonrió débilmente, aunque todavía conmovido por la humillación. «Solo vine a comprar unas cosas, no esperaba trato especial, solo respeto». Esas palabras, simples pero firmes, calaron hondo. La gente que había estado criticando sintieron la incomodidad de su actitud. La madre que lo defendía, en cambio, se acercó y recogió las manzanas, colocándolas de nuevo en la banda. Julio llamó a 2 empleados. «Atiendan personalmente a don Alberto y traigan bolsas nuevas». La cajera intentó disculparse, con voz entrecortada. «Yo no sabía quién era». Julio la miró a los ojos, sereno pero firme. «No, señorita, no se trata de saber quién es quién. Se trata de tratar bien a todos, siempre». Lucía sintió un nudo en la garganta. Había pasado todo el día quejándose de clientes difíciles, y en su cansancio había olvidado que detrás de cada rostro había una historia. Julio acompañó a Alberto y a otras personas con prioridad hasta una nueva caja especial, donde lo atendieron sin prisa. Los clientes abrieron paso en silencio. Antes de salir, Julio se dirigió a la fila. «Este supermercado nació con la idea de servir a la comunidad, sin importar quién seas. Hoy lo recordamos todos. Esta es una caja de atención preferencial. Entiendo que es hora punta y que todos estamos cansados, pero hay que respetar a cada persona». Lucía no fue despedida, pero Julio le asignó una capacitación especial en atención al cliente. Ella aceptó, con la vergüenza transformada en aprendizaje. Don Alberto, por su parte, regresó a su casa con sus compras en una bolsa nueva. Caminaba despacio, pero con el corazón un poco más ligero. Había sido humillado, sí, pero también había recordado que aún quedaban voces que defendían el respeto. El supermercado siguió funcionando, pero para quienes presenciaron aquella escena, nada volvió a ser igual. Si te ha gustado la historia, suscríbete y comenta. Hasta la próxima.